Bueno, buenos días. Vamos a empezar en esta clase virtual a recorrer algunos ejes importantes del texto de García Canclini. Em, Vamos a contextualizar siempre que estamos pensando algunas líneas para entender cómo se dan las transformaciones culturales, artísticas y la música en particular en el contexto del neoliberalismo y la globalización. ¿Qué es lo que plantea García Canclini? Especialmente les doy un texto que trata de desarrollar el concepto de culturas híbridas o de hibridación cultural. Él había en un texto previo explicado cómo a veces la cultura desde una perspectiva marxista se transforma en un producto, recorriendo la instancia de producción, de consumo, de reproducción de ese producto cultural, ¿no es cierto? Desde una mirada trata de relacionar la producción cultural con la estructura socioeconómica de las sociedades. Acá avanza un poco más y analiza la cultura en el contexto del neoliberalismo y la globalización. Especialmente trata de ver que aquellas divisiones que nos servían para explicar la realidad, aquellas categorías teóricas que nos permitían comprender la realidad cultural están modificadas o no alcanzan para entender el fenómeno que está ocurriendo en la actualidad. Especialmente la distinción entre lo oculto y lo popular. eh, sí, especialmente esa cuestión que podíamos detallar muy bien lo público de lo privado, lo oculto de lo popular, eh, lo masivo de lo individual. O sea, va a haber una instancia dentro de la globalización por la interconexión que hace que esas categorías no alcancen, donde haya puntos o interconexiones que no responden a categorizarlo en forma terminante como algo oculto o como algo popular. Va a haber lo que va a definir como una suerte de cultura híbrida. ¿Por qué se produce esto? O sea, esta límite que tiene esta categoría de dividir algo como una categoría estanca que permite definir y delimitar en forma justa, por una serie de procesos que acompañan al proceso de globalización económica y comunicacional. Eh, Primero, él trata de explicar que los factores, uno es la urbanización, la modalidad de la urbanización que se da en el contexto actual. Ustedes pueden tener en un mismo espacio urbano un espacio que está ocupado por el suburbio o asentamientos. Cerca tienen la gran ciudad o zonas que están interconectadas a puertos o a vías de comunicación rápidas, lo que hace que el proceso de urbanización con su peculiaridad hace que no se pueda establecer la distinción estricta de un tipo de cultura u otra. La burocratización, ¿sí? El lugar que va ocupando el Estado y los medios de comunicación en la redefinición del panorama cultural. ¿Cómo se reorganiza el espacio público? Un poco tiene que ver con esto que les digo, o sea, la idea de que son ciudades globales, tienen influencias que modifican y si reorganizan el espacio público, hace que no puedan delimitar algo estable o estático, sino que está con una dinámica que responde a la globalización y hay una transformación, una redefinición del espacio público. Eh, las identidades, a partir, ustedes piensen que es una etapa de refugiados, de zonas de frontera, de relocalizaciones urbanas, incluso de situaciones donde se hacen áreas que están incluso dominadas por el narcotráfico o quedan aisladas e intercomunicadas, o sea, las identidades no son estables. Nunca lo fueron, de hecho, pero ahora menos, no son vistas como estables. Hay ¿cómo se llama? Una realidad que nos hace ver que hay una gran multiculturalidad, ¿sí? Interculturalidad, y un grupo o colectivo va sufriendo una transformación y un movimiento muy dinámico, por lo cual no existe esa idea de identidad sustancial, ¿sí? De hecho, desde mi perspectiva y a lo que más adhiero, nunca es posible sostener. Yo les daba ejemplos donde ya en épocas incluso precoloniales hay movimientos y traslado de distintas poblaciones, de pueblos originarios, enfrentamiento entre ellos, el malón, que era un circuito comercial por el cual no existió nunca una identidad totalmente estable. Eso es una mirada o un determinado enfoque, si quieren ustedes, culturalista. Pero lo que sí es real
es que ahora es notorio y al sonar de la globalización, eso es muy dinámico y ustedes van a ver que no se puede pensar eso como una identidad sustancial y homogénea, sino que esto es muy dinámico. Van a tener conviviendo en un mismo espacio colectividades de distinto origen y características, intercambiando, influenciándose, hibridizándose constantemente. Hay también lo que él llama un juego de ecos, ¿no? Las sonoridades, la confusión y la interconexión de estas ciudades hace que no sea algo que puedan definir con categorías, como decía yo, definir y decir esto es culto y esto es popular, esto es público y esto es privado. No se da una suerte de movimiento sociocultural muy dinámico que no permite que esas categorías nos alcancen para explicar algo. Eh, yo acá les voy a plantear una pregunta, que es la pregunta que vertebra el capítulo que les di para leer, que dice, la urbanización predominante en las sociedades contemporáneas se entrelaza con la serialización y el anonimato en la producción, con reestructuraciones de la comunicación inmaterial, desde los medios masivos a la telemática, que modifican los vínculos entre lo privado y lo público. Es decir, está explicando ahí que el proceso de urbanización, que como les expliqué está vinculado al desarrollo de la globalización, los países, las ciudades, los grupos económicos, los distintos agrupamientos, sean cual fueren, se encuentran al momento y al instante totalmente interconectados por una red comunicacional que produce una aceleración en las transformaciones, en la modalidad de comunicación, en cómo se establecen esos vínculos. Ahí dice muy bien, desde los medios masivos hasta la telemática, las redes, producen una transformación que no nos permite que con una categoría podemos explicar fácilmente algo. Entonces ahí viene su pregunta teórica, dice, ¿cómo explicar que muchos cambios de pensamiento y gustos de la vida urbana coincidan con los del campesinado, si no es porque las interacciones comerciales de este con las ciudades y la recepción de medios electrónicos en las casas rurales los conecta diariamente con las innovaciones modernas? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes van a ver, por ejemplo, el uso del celular que los conecta en cualquier espacio y tiempo, ¿sí? En forma, eh, en forma instantánea, con cualquier lugar del mundo, y ese uso, el usuario de eso, cubre casi todas las zonas del mundo, ¿sí? Es decir, ya no, entonces va a haber influencia de ese movimiento cultural global a todos los rincones porque tienen acceso a un dispositivo que les permite comunicarse de esa manera. Cuestión que si bien siempre existió intercambios culturales, transformaciones, difusión, lo que ustedes quieran, nunca se va a dar con la velocidad con la que se da en la actualidad, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense, yo aquí les coloco una fotografía donde van a ver lo que es la mirada de un contexto cultural en una ciudad. En una ciudad van a encontrar publicidades, al lado un graffiti, al lado un mural, determinada iconografía que tiene que ver con la publicidad, con el comercio, con la vida cotidiana. Entonces es muy difícil establecer qué estamos acá frente a lo privado, lo público, lo oculto, lo popular, lo étnico, lo urbano, lo rural. Es muy difícil establecer esas categorías porque se entremezclan de manera tal que generan nuevos significados. A eso le dice él hibridación. ¿Qué es lo que se va a transformar? Y bueno, en los términos de García Canclini, la memoria histórica va a tener dos ámbitos que son como, este texto todavía podemos decir que está un poco desactualizado, esto que él está explicando después se va a acelerar, pero bueno, él toma como espacio de reflexión la publicidad y los grafitis, ¿no? Que producen hibridaciones. Ustedes fíjense que habíamos visto una propaganda de Ford, eh, Raza Fuerte era la camioneta y lo hace con música de Mercedes Sosa remixada, ¿no? Hablando del cambio y toda esa idea para presentar un nuevo producto. O sea, ¿qué es eso? ¿Popular? ¿Es culto? ¿Es folclórico? No, está todo entremezclado para generar un nuevo significado. Otras hibridaciones que él toma en cuenta son los grafitis, ¿no? Si ustedes tienen por ahí un monumento importante que es no sé, la figura de Roca o de Colón, le van a ver que las personas imprimen otras escrituras o grafitis que cambian el sentido de ese monumento. Es decir, hay una reconversión, una reinterpretación del patrimonio histórico en cuanto tal, ¿sí? Con nuevos significados que son
esas formas históricas y con mucho boato de representar nuestra historia, nuestra memoria histórica, van a convivir y van a ser intervenidas constantemente por la dinámica de una nueva forma de circulación comercial, ¿no? Y las redes. Eso que ocurre en el espacio urbano, espacio-territorio, van a ver que se da con muchísima más velocidad en el mundo comunicacional virtual. ¿Sí? Ustedes fíjense que por ahí se hace una producción, se comunica, se pone en las redes, la toma otro, la modifica, la hibridiza, la mezcla, la reescribe constantemente y ese proceso de hibridación se da con mucha aceleración. Eh, Van a ver algunos aspectos, o sea, él toma acá cosas que ya están superadas, ¿no? Ya nosotros quizás no usamos la videocasetera, las redes han llegado a tener aplicaciones muy concretas, plataformas muy concretas que perfilan al usuario, como tienen TikTok o Facebook o Instagram, que ya perfilan al usuario, establecen una suerte de big data en el cual la información constantemente se actualiza y genera nuevos contenidos constantemente e interconecta la realidad cultural de todas las personas. Ese proceso de hibridación es al instante y muy dinámico. Pero él en su momento, cuando da, bueno, pone como ejemplos la videocasetera o el videoclips, ¿sí? Ahora yo les agrego algo más complejo. Las redes, la inteligencia artificial, llevan a que no se pueda pensar la realidad como colecciones. Se desarmaron las colecciones. La colección es que es, bueno, grupo, qué sé yo, instrumentos folclóricos, representaciones de los pueblos originarios, música moderna, rap, rock, no. Puede ser que ahora las colecciones, los estilos, aunados en categorías homogéneas, se descoleccionen, se mezclen, se hibridicen y generen nuevos significados. ¿Sí? Fíjense en la nueva producción de algunos músicos que hibridizan el folclore, lo ponen como pista o como en la introducción del tema y después le agregan otro nuevo significado y después si eso sube a las redes puede ser combinado con imágenes por un usuario incluso anónimo y desconocido y eso empieza a circular en total anonimato de cómo fue el origen de su producción. Bueno, eso que García Canclini anticipa, ahora se acelera. Por eso es que le doy este texto, porque mucho de lo que estos autores plantean lo podemos extrapolar en lo que ocurre en la actualidad. Bueno, y otra cosa que se ve marcada es la desterritorialización. Las cosas salen de su lugar de origen, ¿sí? eh, Pueden ser fácilmente trasladadas y representadas por fuera del territorio que en su origen las contenía o en que en el momento de su construcción les daba contexto, ¿no? Pueden desterritorializarse, salir del territorio, porque la realidad es muy fluida, en términos de Bauman, muy líquida, entonces no es necesario que tenga un contexto determinado para producirse. Fíjense en que ustedes pueden generar un contenido, ¿sí? Un contenido por ahí propio de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Y lo suben a una plataforma y otro toma ese contenido y lo modifica. Se rompe la variable territorio, puede desterritorializarse, no necesariamente necesita ese lugar antropológico de construcción de la identidad para manifestar esa práctica y más con la música. En general los músicos experimentan con el sonido, con los paisajes sonoros, con las hibridaciones. Tienen también que al modificarse ese territorio también se modifica el lugar del intérprete y del autor de la obra, ¿no? No solamente su categoría como culto, popular, privado, público, sino también el rol original que tenía el productor de la producción musical. Bien, acá les puse algunas imágenes para interpretar lo que él está diciendo. Sobre esta pared se coloca algo que es muy simbólico y se hace una intervención, si quieren, urbana para generar la comprensión de algo. ¿Sí? Esta que nos referencia al poder de las madres por el pañuelo blanco, con un trasfondo celeste, podría haber aparecido en un contexto no global, en un libro en una cartelera, en una institución de derechos humanos, pero acá se implanta en las calles y produce esto que García Canclini llama culturas híbridas. Acá les di un libro para que ustedes tomen como modelo la cumbia digital y el libro se produce desde la perspectiva de García Canclini, o sea, cómo se hibridiza la cumbia con nuevas tecnologías digitales. Se los agregué ahí para que ustedes vean como ejemplos.
Vamos a leer este fragmento a ver qué idea podemos sacar. Dice, también el espacio urbano, conjunto de obras y mensajes que estructuran la cultura visual y daban gramática de lectura de la ciudad, disminuyeron su eficacia. No hay un sistema arquitectónico homogéneo y se van perdiendo los perfiles diferenciales de los barrios. La falta de regulación urbanística, la hibridez cultural de los constructores y usuarios entremezclan en una misma calle estilos de varias épocas. La interacción de los monumentos con mensajes publicitarios y políticos sitúa en redes heteróclitas la organización de la memoria y el orden visual. ¿Qué quiere decir esto? Que los barrios también en sus programas arquitectónicos van a convivir distintos estilos, incluso producto de la desigualdad, ¿sí? Puede ser que se haya una mansión y al lado, muy cerca, a pocas cuadras, se establezca un asentamiento y a las paredes de un lugar, de una plaza que tiene en una zona privilegiada, se le implante un graffiti de protesta y por la calle pase una manifestación o se elabore un piquete y se llene de la cartelería de representación en defensa de algún derecho y se contraponga en ese mismo espacio algo en favor y algo en contra. Eso está explicando García Canclini. No podemos definir en colecciones, en estilos o en programas arquitectónicos homogéneos porque hay un proceso de hibridación. Con la música, ustedes como músicos, pasa exactamente lo mismo. Se experimentan mezclar estilos, géneros, ¿sí? Hacer tecnologías, ¿sí? Aparecen nuevos sujetos dentro de la producción musical, como pueden ser los DJ, ¿sí? Que no necesariamente son músicos en el sentido tradicional del término, no es que no sepan música o lo que producen no sea un musical distinto, algo establecido, pero sí para García Caglini es una hibridación, ¿sí? Bien, efectivamente, dice, no hay razones para lamentar la descomposición de las colecciones rígidas, que al separar lo oculto, lo popular y lo masivo promovían las desigualdades. Tampoco creemos que haya perspectivas de restaurar ese orden clásico de la modernidad. Vemos en los cruces irreverentes ocasiones de relativizar los fundamentalismos religiosos, políticos, nacionales, étnicos o artísticos que absolutizan ciertos patrimonios y discriminan a los demás. ¿Qué está diciendo en esta primera parte de la frase? Está diciendo, bueno, las colecciones donde había colección del oculto, que era más elevado, lo que representaba a la clase alta, lo que representaba a la gente que tenía más acervo de conocimientos, y separarlo de otras instancias que se consideran populares o menoscabarlas por tal, no está tan mal que eso suceda. ¿Sí? No está mal que de alguna manera se deconstruya esa idea de lo oculto por encima de lo popular, de lo que tiene más prestigio cultural. No está mal eso, ¿sí? Pero, dice él, nos preguntamos si la discontinuidad extrema como hábito perceptivo, la disminución de oportunidades para comprender la reelaboración de los significados subsistentes de algunas tradiciones, para intervenir en su cambio, perdón, no refuerza el poder inconsulto de quienes continúan preocupados por entender y manejar las grandes redes de objetos y sentidos, las transnacionales y el Estado. ¿Qué está diciendo acá en complejo? Tome esta parte porque es importante, pero tiene cierta complejidad a la lectura. ¿Qué está diciendo? Esta discontinuidad de haber destruido las colecciones, ¿sí? Le genera a las personas cierta confusión a la hora de interpretarlas, sin ver que detrás de esa descolección, de esa desterritorialización, sigue estando de alguna manera el poder de las transnacionales y el Estado, ¿no? Eh, bien, lo que sí, acá tiene en esta parte del texto, ustedes lo pueden leer tranquilos, está indicando que, bueno, en ese juego de las clases, donde las clases hegemónicas siempre van a tener preponderancia en apoderarse de las hibridaciones, de los sentidos, de las construcciones, también la gente puede establecer manifestaciones de resistencia, de crítica, ¿no? De producir algo dentro de ese panorama que se ve confuso, que se fue fuera de territorio, también producir algún sentido cuestionador o crítico. Eh, bueno, la idea fue explicar un poco esto. Y les doy un ejemplo. Estas imágenes pertenecen a Alias, ¿no? Ese es su seudónimo, es un artista alemán que hace murales, pero sus obras a veces han sido también, no solamente presentadas en el espacio, o sea,
desarrolladas o creadas para el espacio público, sino que también se presentó en galerías importantes, ¿no? Este artista alemán, ¿qué hace? Hace intervenciones urbanas a partir de murales. Toma las características de las paredes y hace unas pinturas, unos murales que son a modo de resistencia, de crítica, de visibilizar la violencia urbana. Tiene muchas imágenes de niños. En este caso, ustedes ven acá niños, estas manchitas rojas son balas, ¿sí? Y las hace como murales. Situaciones de personas en estado de soledad o de fuerte incertidumbre, de violencia, de discriminación racial, y utiliza los elementos del contexto, o sea, para sus creaciones las inscribe en composición con las características que está el entorno donde las va a crear, ¿sí? Cosa que es muy interesante, pero eh, toda su obra es muy, muestra la violencia en las ciudades, ¿no? Es una hibridación y a la vez es un artista que también muestra sus obras en lugares que podrían haber sido destinados en primer momento para el arte culto. Así que es bien una hibridación en la que trata de resistir a través del arte mostrando y visibilizando las situaciones de violencia. Esa es una, ¿cómo se llama? Es eh, un interés de García Canclini. En uno de sus libros, que enfatiza más el tema de la resistencia, narra el trabajo que les comenté acerca de hacer esculturas con los restos de vidrios rotos de las balaceras en México para visibilizar esas balaceras que se dan en el contexto del narcopoder, ¿no? Las balaceras que se producen entre los narcotraficantes y la policía. Un artista también elaboraba unas esculturas que visibilizaban el nivel de violencia para tomar conciencia de ello. Eso también es un punto importante en la mirada de García Canclini, porque no solo eh, piensa esta hibridación en función de lo que construyen las transnacionales y el Estado, sino que también abre el campo de lo que imprimen los sectores menos favorecidos a la hora de producir significación. Así que bueno, yo les voy a dar el libro completo, pero les voy a señalar las páginas que son las que más tratan este tema. Ustedes pueden tomar este tema en particular o cualquiera que puedan relacionar con esto para realizar su trabajo. Cualquier duda que tengan, no duden en preguntarme, en solicitar un tutorial hasta el 13 o 14 que tienen que entregar el examen. Me consultan sin problema y como saben siempre quedo a disposición de ustedes. Un abrazo grande y bueno, cualquier consulta ya saben, cuentan conmigo.